Les animamos, gracias por estar con nosotros una vez más en esta mesa redonda de la red. Hay varias personas el día de hoy. Les animamos a que tomen un cuaderno donde a tomar notas y algo con que escribir. A medida que leemos de la pantalla, o incluso si usted logró imprimir el mensaje que le mandamos, este que está en la pantalla de sentido común. Si usted lo imprimió a la vez que nosotros vamos leyendo, usted también va leyendo y subraye o tome nota de las líneas que le llaman la atención. Sabemos que ya hablamos de este tema anteriormente y para aquellos que ya estuvieron en este tema anteriormente, me gustaría que salten a la última parte donde dice cómo te evalúas. Acá está. ¿Qué también aplica a usted ese principio en su vida? Entonces, me gustaría que aquellos que ya leyeron o escucharon de este tema un poco, que usted se tome un tiempo y el día de hoy se mida en cómo está o que se evalúe cómo aplica este principio de sentido común en su vida, en su hogar, en sus tareas, dentro y fuera de la iglesia, en el donde usted va a trabajar. Tómese unos segundos y piense, ¿qué tanto estoy aplicando el sentido común a mi vida? Para aquellos que ya lo leyeron. Pero también vamos a compartir de nuevo este tema. Hans y yo vamos a leer, Sí. aunque también nos gustaría, Hans, que alguien más, si puede leer algún párrafo, sería buenísimo. El Ujú. propósito de la mesa redonda, el propósito de esta reunión, es de que intercambiemos, que nos ayudemos los unos a los otros, que podemos aprender de las otras personas, qué es lo que podemos compartir de las experiencias. Y está escrito que toda persona, todos podemos aprender de uno y del otro. Así que no lo tome nada más como estar oyendo, sino ponga atención. eh, Pidámosle a Dios. Actualmente me gustaría hacer una pequeña oración para que estemos en el mismo sentir y logramos ponernos en qué es lo que Dios está diciendo esta noche a cada uno de nosotros. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a comprender este tema del día de hoy, sentido común, basado en Proverbios 24. Ayúdanos a entender hacia dónde estamos en nuestro caminar contigo. Abre nuestros oídos para escuchar, prepara nuestro corazón también para recibir lo que estás compartiendo para nosotros el día de hoy. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Adelante, Hans. Bueno, muchas gracias. Sentido común. Toda empresa se fortalece mediante el sentido común. Proverbios 24:3. Estos frases pueden ser algo de transcrito, pero ahí tenemos claro lo que quiere decir el texto. El sentido común ya no es tan común. Si podemos entender su valor y aplicarlo como una parte de nuestras vidas, habremos aprendido mucho. La vida no es hecha para ser complicada. Se complica cuando nos alejamos del sentido común y entonces todo se vuelve confusión. El sentido común es lógica, sensata, racionamiento práctico y simples ecuaciones. El resultado final de aplicar el sentido común es la sabiduría práctica. El hijo prodigio se alejó del sentido común hasta que terminó comiendo con los cerdos. Finalmente volvió en sí al sentido común y regresó a su casa, a donde pertenecía. Algunos podemos recibir mucha instrucción, sin embargo carecer de sentido común, perdiendo el pensamiento práctico. El sentido común es la habilidad para razonar
sobre nuestros problemas con el fin de encontrarles una solución práctica que la educación no necesariamente provee. Necesitamos Educarnos. educarnos, pero si carecemos de sentido común, racionamiento práctico, la educación pierde mucho de su valor. Siempre debemos tener sueños y metas, pero debemos mezclarlos con el sentido común para que se convierta en realidad. De lo contrario, los sueños permanecerán como sueños. El sentido común está presente en todas las personas, pero con su concepto varía según la persona. Muchas veces somos enseñados a hacer las cosas de determinada manera y eso se vuelve común para nosotros hasta que llega alguien y nos encuentre una forma encuentre una forma más simple y mejor de hacerla. El sentido común nos diría entonces, vamos a cambiar nuestra forma de hacer las cosas. De manera similar, la cultura de una nación puede tolerar sobornos, mentira o trampas. Sin embargo, el sentido común nos dirá que no debemos hacerlo, pues moralmente es malo y nos perjudicará tanto individual como colectivamente. ¿Quién sigue entonces? Voy a leer yo, a menos que alguien más quiera leer parte del párrafo que está en la pantalla con toda confianza, no solo nos dice y yo le acomodo la línea. ¿Alguien quiere leer de la pantalla? Veamos. Entonces lo voy a hacer yo. Luego, recuerden tomar notas de lo que les llama la atención. Luego, el sentido común también puede volverse un hábito o una tradición para nosotros, lo cual puede ahogar nuestro crecimiento personal y mantenernos atados a nuestra tradición. Algunas veces nuestras creencias religiosas se interpondrán en nuestro camino del progreso, pues nos negamos a seguir la verdad o el sentido común. Lo opuesto al sentido común es la estupidez. Híjole, ¿cuántas veces has oído a alguien decir, cómo fui de bobo o de tonto o de estúpido? Lo que significa que ya sabía lo que podía haber sucedido y sucedió, pero yo estaba desconectado de la realidad. Si hacemos lo que sabemos que está bien, usualmente estamos usando el sentido común. El proverbio dice, el hombre que se aparta del sentido común va a la muerte. Proverbios 21:16. Nuestros planes pueden volverse tan rígidos que olvidamos escuchar al corazón que normalmente está sugiriéndonos usar el sentido común. Debemos recordar que nuestras mentes pueden estar tan bombardeadas que nos aceleramos, nos desconectamos de nosotros mismos y de la realidad y hacemos cosas tontas. Dios nos dio la habilidad de razonar, pero también recuerda estar en contacto con el sentido común. Los planes sin la virtud del sentido común son como las leyes sin piedad, sin segundas oportunidades o como la vida sin perdón. Ninguna familia, negocio o nación puede sobrevivir sin esta virtud como una parte de su estrategia planeada. El sentido común sugeriría cambios o ajustes mientras avanzamos en el proceso de ejecución de los planes. Es la forma en cómo Dios balancea nuestros planes de acuerdo a su sabiduría. El sentido común entonces nos va a dar dos cosas. Uno, una mente práctica y una lógica sana. Y número dos, una mente abierta. Hans, ¿quieres leer desde ahí? Sí, A través a de... través de las experiencias de la vida, calculamos y observamos cosas. Esto debe crear en nosotros el sentido común
muchas veces llamado sexto sentido. Debemos ser sensibles hacia estos sentimientos. Puede que no siempre sean correctos, pero sí pueden ser un aviso de que estamos, vamos a subir, Así, pero sí pueden ser un aviso de que estamos sí, arriba. entrando en un área. Ahí. Sí, entrando en una área que no es familiar para nosotros. Entonces operaremos en esta área unas veces con confianza, otras con miedo. Es en estos momentos cuando debemos usar el sentido común para que nos dirija y nos proteja mientras avanzamos a través de los caminos peligrosos del diario vivir. Ese es el texto que estamos analizando y hay un símbolo del profesor muy estudioso, del intelectual, que con su conocimiento profundo se ha alejado de la vida real y en la vida real y práctico del día por día se vuelve absolutamente torpe. Mm, Es decir, se vuelve inepto para la vida diaria. mm. ¿Cuál es la diferencia entre sentido común y educación? Ahí estuve diciendo precisamente cómo la educación, cómo el gran intelecto, los grandes conocimientos pueden alejarnos del sentido común y volvemos torpes en la vida diaria, en lo práctico. Comparta o plantea una situación en la cual se haya aplicado el sentido común y cuáles fueron los resultados. Entonces, está abierto la opinión de usted, oír la opinión de ustedes sobre ese tema. ¿Puedes, Adelante, Delmi. puedes dar un ejemplo de una situación donde usas el sentido común? Claro que sí. ¿Tienes tú, Hans, algún ejemplo? No, yo en este momento, déjame pensar un poquito. Yo personalmente como ingeniero, cuando yo hago algo ahora en el campo, ah, yo construyo unas cosas como ingeniero y yo veo el obrero, mi mayordomo, sale con unas ah, soluciones mucho más prácticas, porque él vive en otro mundo, yo vivo en la parte técnica, en mi experiencia es la tecnología, pero yo veo en este hombre unos talentos básicos. Así hoy en día yo no digo muchas veces cómo hacer las cosas, sino le digo, ¿cómo lo vas a hacer? ¿O cómo lo vamos a hacer? Digamos, en esa parte tengo una como de formación profesional, que veo todo con ojos técnicos, todo veo en la forma que se puede reproducir, ¿m? Que se puede producir en una fábrica, mientras el mayordomo lo solucionó con un par de palos. Yo tengo una noción bastante grande de formación profesional en la parte práctica. Entonces, para ti el sentido común está dentro de esa área, ¿sí? Pero entonces viene alguien y dice, hey, de esta forma también se puede hacer. Sí, muy diferente porque yo vengo de la producción, yo vengo de... Eso es mi profesión, entonces yo creo cada profesión lleva una parte que nos aleja
lo más práctico, de lo más básico del sentido común. No significa que estés equivocado o que estés fuera de punto. Es simple, es sencillo perdón, lo que estamos aprendiendo es que a través del sentido común puede venir información que te ayuda a ver la solución al problema. Sí, claro, yo resuelvo el problema también, pero posiblemente a mayor costo, Sí, entiendo. porque yo usaría metal. Él usa palos, ¿cierto? Mm, Bueno, gracias. Yo tengo un ejemplo de lo que es el sentido común. En este caso, similar, un amigo mío había comprado 50 pollos. Recuérdense, por favor, que también deseamos que participen, así que tengan pendientes sus notas para que también ustedes nos ayuden a conocer, a entender mejor este tema. Pero volviendo a mi ejemplo, hubo un amigo que compró 50 pollos y luego compró otros 200 y me llama. No tengo para la comida, se me van a morir mis pollos, se me están muriendo mis pollos. Y le dije, "Ah, pues son 50 pollos. ¿Hiciste el cálculo de cuánta comida? No, dice, no calculé cuánta comida iban a llevar, pero ahora son 270. Ya no eran 200, ya no eran 50, eran 276 pollos, me dijo, son 276. Entonces él no tuvo sentido común porque solo se dejó llevar por la emoción, no calculó. Am, y por lo tanto, estoy viendo que en la pantalla dice Proverbios 21:16, el hombre que se aparta del sentido común va a la muerte. Y pues pude ver en este ejemplo de que nuestro amigo ya estaba viendo que sus pollitos se iban a morir porque él había carecido de sentido común. Entonces lo que hicimos fue que comenzamos a pensar, número uno, a orar, número dos, a pensar, ¿cómo podemos entonces traer alimento para 270 pollos? Y así fue como entramos al consejo, al concilio, y logramos recuperar esos pollos, gracias a Dios. Es un ejemplo de cuando se aplicó el sentido común y los resultados fue que sus pollos se recuperaron. Adelante de él, vi tu manita levantada. Entonces, si estoy entendiendo, eh, el sentido común, si él hubiera usado el sentido común, hubiera sido que hubiera visto, tengo 100 chelines, 50 los gasto en, en pollos y 50 en el alimento para esos pollos. Eso habría sido el sentido común. Mirar cuánto tiempo iba a alimentar a los pollos con eso. O sea, eso quiero entender bien cómo aplicar el sentido común. Yo creo que es un buen ejemplo. Sí, porque lo que escuché es que después se arregló la situación, pero antes, habiendo aplicado el sentido común, era haber visto cuánto me puede durar la comida, ¿verdad? Cuánto tiempo y cuánto he de gastar. Mejor prefiero comprar 25 pollos y 75, de 100, gastar 25 para pollos y 75 para alimentarlos, por decir así, el sentido común de pensar cómo voy a hacer para crecerlos. Sí, es lo que yo estoy entendiendo también. Adelante, ¿Alguien Hans. más? ¿Alguien más quiere Pastor, hablar algo sobre ese? Antonino, adelante, Antonino. sí, ciertamente estaba riéndome porque, o sea, tiene tanta certeza la palabra que no falla, pues, por lo que dice el proverbio, es algo bien fuerte. Y estaba aquí hablando con mi esposa acerca de que
realmente tiene grandes consecuencias el no, porque se trata de desarrollar. Entonces, el no desarrollar el sentido común nos trae grandes consecuencias. Y es por eso que, bueno, yo me estaba riendo porque digo yo realmente, o sea, qué tremendo porque pareciera un tema que no tuviera tanta trascendencia, pero que imagínese el desconocer el tema, eh, eh, honestamente, pues am, nos deja en completa ignorancia al descubierto de muchas cosas y así como honestamente nos llevaría al fracaso. Entonces, Sí, yo creo que el punto aquí es cómo desarrollarlo, porque el sentido común, pienso yo que ya Dios lo ha puesto de una manera innata, ¿verdad? En el ser, pero el punto es cómo desarrollarlo, ¿verdad? Y bueno, yo anoté varias cositas aquí, voy a leerlas eh, para terminar mi participación. Anoté acá, permítame un momento que estoy en el teléfono. Ok, ¿me está escuchando? sí, sí, papá. Sí, Ok. Antonio. Sí, sí, es que Antonino. lo estaba buscando en las notas. Estaba pensando mientras estaban leyendo en cuanto a cuatro cosas anoté. Uno, que es la capacidad de analizar. Dos, el saber en sí como medir qué está bien y qué está Ujú, mal, o en otras palabras, qué conviene y qué no conviene. ujú. Entonces, aquí Ujú. entra también lo que es el poder de decisión. Entonces, aquí con esto termino. Entonces, esto realmente es tan profundo porque el punto que nos lleva es a cómo desarrollarlo, ¿verdad? Porque así es esto. Es en micros de segundos que debemos de aplicar el sentido común. Sí, Y lo digo por una experiencia que me pasó exactamente fue el miércoles. El miércoles salí para matricular a dos de mis hijos en una escuela y cuando yo pasé por cerca de la escuela vi que ya habían padres de familia haciendo su respectiva fila para matricular a sus niños. Pero yo vi la calle, o sea, vacía y yo me podía estacionar enfrente de la escuela y ningún problema. O sea, con la vía, digamos, hacia donde se pone el sol, para que ustedes me entiendan. sí, Ujú. Pero traté de dar vuelta a la manzana o sea, eso fue lo que pensé en mi mente. Dije, yo voy a dar vuelta a la manzana para quedar de frente hacia donde se pone el sol, porque era la vía que iba a salir de regreso a mi casa. Y en lo que yo estoy ya para llegar al portón de la escuela, en sí choqué pues con otro, o sea, choqué mi carro pues. ya. Y por eso me estaba riendo, porque le decía a mi esposa, realmente, o sea, tiene grandes consecuencias el no ejercer el sentido común, porque el sentido común me hubiese dicho, quédate, ¿verdad?, de frente y no hubiese pasado nada, pero el darle esa vuelta a la manzana me salió caro, me llevó Mm. el pollo de la semana. Sí, Listo, pastores, listo. Gra- gracias. Gracias por compartir. Y también, ¿alguna observación, Hans? Porque veo que parece que Moisés quisiera compartir algo. Sí, Moisés. Hola, no. Lo que pasa es que por aquí tengo un amigo que se llama Daniel Severich. Él también
presentado por el pastor Juan y también quiere compartir algo acerca del sentido común. Ahorita estamos platicando y él quiere compartir algo acerca del sentido común. Dale. Muy buenas noches, bendiciones. Hola, Eh, hola Daniel. hola, hola. Buenas noches. Me interesa mucho o me llamó mucho la atención el párrafo 2 del ensayo donde dice que algunos podemos recibir mucha instrucción, sin embargo carecer de sentido común, perdiendo el pensamiento práctico. Mm, El sentido común es una habilidad para razonar sobre nuestros problemas con el fin de encontrarle solución práctica que la educación no necesariamente provee. Y es muy cierto, ya que, bueno, en mi rubro, yo me relaciono mucho con, eh, actualmente con personas que quizás tienen emprendimientos, tienen negocios, y me relaciono mucho con este tipo de personas que, por ejemplo, siempre tienen como su testimonio o tienen sus experiencias, cuentan sus experiencias acerca de su pasado, de que, por ejemplo, para poder lograr todo lo que han logrado, más que de la propia enseñanza que les deja la escuela o más que de la propia las letras, los números que deja la escuela, es más que todo el pensar correctamente. ujú. Y esto lo ilustro de esta manera. Un amigo me dice, Dani, ¿sabes que yo pasé 5 años de mi vida estudiando en la universidad? Estudié ingeniería eléctrica y cuando fui a ejercer mi profesión, llegué a la empresa, me presenté y en el momento, en menos de 5 minutos, ya me dijeron todo lo que tenía que hacer dentro de la empresa. Me dijeron, vas a bajar esta palanca, vas a prender este botón, vas a hacer esto, vas a tomar esta máquina y vas a hacer esto. Y yo me quedé como que, wow, y es increíble cómo de alguna u otra manera la educación, o no digo la educación, perdóneme, quizás el sistema educativo a veces es tan limitado que no permite que personas piensen un poco más o se atrevan quizás a pensar siquiera para poder resolver problemas cotidianos. Entonces, él me contaba que él estudió tantos años en una universidad para llegar a un lugar y ya explicarle lo que iban a hacer. Y no ponía en práctica todo lo que estudió en la universidad. Entonces él se preguntaba, ¿para qué estudié yo en la universidad? Entonces Excelente. él me decía, y comencé a pensar, llegó un punto en el que ya tenía varios años trabajando en la empresa donde comencé a pensar si verdaderamente esto era lo que yo quería. Desde ese punto fue como esa pregunta fue como un switch, algo se encendió en su mente y comenzó a pensar verdaderamente qué era lo que él quería, si verdaderamente eso era lo que él quería y qué era lo que él quería realmente para poder lograrlo. Entonces, Mm. básicamente, ese era el aporte que quizás quería hacer. Gracias, Daniel. Sí, muchas gracias. Sí, es tan importante ponerle aplicación a lo que se estudia y Luciérnaga Kids ha levantado la mano en en unos segundos, ¿ok? Luciérnaga Kids. O es importante entonces poner la aplicación al estudio, porque Buenas. de otra manera continúa nada más siendo una teoría. Adelante, Luciérnaga Kids. Bueno, buenas noches para todos. El tema está muy interesante y es un tema que es preciso en el momento donde tanto el sentido común se está perdiendo. El sentido común tiene que ver mucho con lo lógico. Buscando sinónimos de sentido común, se habla de que tiene que ver con sabiduría, sentido,
y juicio. Y tenemos que regresar a ese sentido común, a lo que es lógico, a lo que es natural, al diseño divino, al origen en el cual Dios estableció muchas cosas. Entonces, hoy en la mañana que yo estuve leyendo algo sobre este artículo, yo dije, hoy voy a entrar a la reunión porque ese tema está muy, muy importante y muy necesario. No podemos dejarnos desviar del sentido común, de lo que es lógico, de lo que es sabio y lo que tiene juicio. Ese es mi aporte. Muchas gracias. Gracias. Recuerden tomar notas porque a medida que los compañeros están dando su punto de vista, nos ayuda a comprender mejor el tema y estamos entonces en el mismo entendimiento que es la capacidad de analizar a la medida que está bien o está mal lo que queremos hacer. Lo precioso es que en Cristo Jesús podemos reentrenar nuestra mente a responder de una forma con sentido común dentro del reino de Dios, con los estándares de la sabiduría de Dios. Eso es algo que me llama a mí mucho la atención. Y en esos días en que el sentido común parece que ha perdido su valor, la gente le dice lo malo a lo bueno y bueno a lo malo y ya no sabemos, como la Biblia enseña, que no se sabe ni, mucha gente no sabe ni dónde es su izquierda ni dónde está su lado derecho. Para eso entonces es necesario que regresemos, como ya se está diciendo, al diseño original de Dios. Y eso la Biblia es la que nos dirige en en esto del sentido común. También está con nosotros Janet. No sé si Janet vas a poder, ¿quieres compartir? Solo abres tu micrófono y nos das ¿qué te llamó la atención de lo que estamos compartiendo esta noche? A menos que tal vez no pueda activar su micrófono o esté en un lugar donde no puede hacerlo. Me gustaría saber si alguien nos dice, bueno, yo en lo personal me califiqué en el sentido común en 3. ¿Te imaginas, Hans? Y voy a explicar por qué me califiqué en el 3. Porque estoy viendo que además, a pesar de que tengo mucha información, mucha experiencia, estoy corto en un área en mi vida. No he aplicado el sentido común y no he podido tomar decisiones que me lleven a mejorar esa vida. Y aquí en nuestras notas, perdón, en en el texto que estamos leyendo, dice que la vida ha sido sencilla. Dios creó la vida para vivirla sencilla, pero por tanta información, yo no he podido tomar decisiones adecuadas. He carecido entonces sentido común. Así que sé lo que tengo que hacer, sé que lo debo hacer y he carecido ese sentido común de tomar la práctica. Así que ya saben cómo orar por mí. ¿Alguien de ustedes quiere decir en cuánto se calificó su medición personal? Recuérdense que están las preguntas a la derecha que nos ayudan a reflexionar. Yo veo la importancia de subir la calificación porque a medida que mejoro en esa área que quiero mejorar, voy a, voy a estar mejor, mucho mejor con mi esposa y perdón, y también voy a mejorar en mi vida en general. Así que si usted quiere compartir algo, este es un buen punto. Adelante, Hans. Sí, yo en el sentido común, yo creo que yo no soy tampoco tan alto, yo no pondré más de 6. Porque, porque así soy yo, digamos, ah, en mis proyectos, en mis cosas, yo veo tantas posibilidades y
veo todo lo que se podría hacer. Entonces, cuando ya empiezo a ir al detalle, me aterrizo y yo veo, empiezo a aplicar el sentido común y digo, mire, como en el caso de los pollos, mire, no te alcanza el dinero o unos otros casos, pero mi mente vuela muchas veces y yo veo tantas cosas que se podría hacer, ah, pero cuando ya en el proceso de planeación, logro que es muy complicado, sería muy bueno poder hacerlo, pero posiblemente es insensato seguir en ese proyecto. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que tal vez tiene tanta información que no logra encontrar un trabajo y ya se le está cayendo la casa encima? Más o menos. So, Nadie va a responder, nadie va a responder, dice Delmi. Tal vez no es ese ah, extremo, pero ¿alguno de ustedes, cómo puedo usar este ejemplo, Hans? Va al mar, lleva la carnada, lleva la red, pero al final solo se queda soleando en la barca. ¿A alguno les pasa eso? mm, Parece ser que a nadie. sí. A ver, Moreno, ¿tienes algún comentario de lo que estamos leyendo? Juan Moreno, creo que está en línea también. Juan. Sí, pastor. Sí, estaba escuchando un poco los comentarios de cada uno de los hermanos. Y bueno, sí veía dos cosas y es la capacidad de comprender y aplicar el conocimiento a lo que nos presenta la vida diaria. También lo relaciono con prudencia, con toma de decisiones sensatas o a tiempo, porque el sentido común tiene que ver con la vida diaria, la sensatez, la toma de decisiones acertadas en el momento, el buen manejo del tiempo. Eh, yo creo que yo también en esa evaluación de la puntuación me quedaría ahí al lado del pastor Hans, quizás un 5, un 6, porque creo que el sentido común, aunque tiene que ser algo práctico, diario, también es algo que uno tiene que ir desarrollando, como que tienes que ir trabajando, como que tienes que ir formándolo, porque si no lo trabajas, si no lo desarrollas, aunque pareciera que fuera algo natural, quizás uno no logra tener esa habilidad o ese don o esa actitud desarrollada, pastor. Porque viendo todo lo que tiene sentido común, digo, wow, hay que mirar, Señor, ayúdanos a desarrollar el sentido común y danos también entendimiento para hacerlo. Gracias. Porque la pregunta, Hans, que surgió de algunos de nuestros compañeros es ¿cómo se desarrolla el sentido común? Luciérnaga Kids, adelante. Perdona, Hans. Bueno, vi por ahí una vez un video donde la profesora le dijo a los estudiantes, le mostró una carpeta roja y les dijo, cuando llegue el próximo estudiante, vamos a decir que esta carpeta es verde, aunque la carpeta era roja. Cuando llega el estudiante se sienta y la profesora empieza a preguntarle a los compañeros de qué color era la carpeta. Y decían verde. Y el muchacho que llegó nuevo sin saber de qué estaban la broma, miraba a todos cuando decía la profesora, ¿de qué color es? Verde. Al otro, ¿de qué color es? Verde. Cuando le preguntan al que entró, que no había escuchado la instrucción, y dice, ¿de qué color es? Y él mirando a todos dice, verde, sabiendo que era roja. ¿Por qué? Porque más que, o sea, nosotros tenemos el derecho, el sentido común. Lo que pasa es que cuando de pronto la gente, por aquí hay un dicho que se dice que para dónde va Vicente, para dónde va la gente. Entonces, cuando hay un grupo grande que está desviado, a veces por no ir contracorriente, caemos en esa trampa. Y nosotros
somos cristianos y nosotros realmente somos contracorriente. El sentido común lo debemos es aplicar porque ya lo tenemos. El sentido común nos lo da Dios en su palabra. Dios hace la vida fácil, pero leyes de ahora, cosas que se están levantando son ilógicas, absurdas, y muchos estaban cayendo en esa trampa. Entonces recordemos que tenemos que aplicarlo y con firmeza y templanza, lo que es común, y recuerden lo que escuché, lo que leí en sinónimo. Viene de sabiduría, juicio y sentido. Gracias. ¿Eres Olga? María Eugenia. Oh, María Eugenia. Ah, sí, sí, María Eugenia Tertúa. Aquí. Sí, Qué alegre que estés con nosotros. Bien, sí, gracias. entonces Moisés pregunta, dice, ¿mucho sentido común puede llegar a ser malo? ¿Y cómo puedo darme cuenta si está mal? Aquí está la pregunta, Hans. ¿Podrías elaborar? Dice alguien, ¿puede llegar a ser malo mucho sentido común? Y lo segundo que pregunta es, ¿cómo puedo darme cuenta si está mal? Ya, yo creo que nos damos cuenta cuando ya nos embaramos, cuando está mal, ¿cierto? Pero ya muy tarde. Pero yo creo, ah, cuando somos impulsivos, yo creo que abandonamos el sentido común. Cuando nos ponemos eufóricos, emocionados en las cosas, muy peligroso y abandonamos el mundo real, Ajá. el mundo verdadero. Podemos hasta abandonar nuestros principios de vida que nos da el Señor. Eso es las emociones, decisiones rápidas pueden llevarnos muy lejos de actuar con sentido común. Sí, entonces nuestro barómetro o nuestra medida va a ser los principios bíblicos, los principios del reino. Y llegan a ser tan común para nosotros porque estamos ejercitándolos a cada rato. So, ¿cómo se desarrollan? Desde mi punto de vista, así como estamos ahorita, en un círculo de confianza, en una mesa redonda, se comienzan a desarrollar. Porque cuando yo oigo el ejemplo de nuestro amigo con los pollos, yo me doy cuenta, le faltó sentido común a mi amigo, pero entonces lo regreso a mí. ¿Dónde estaré yo no usando el sentido común? ¿Dónde estaré dejando de escuchar la voz de Dios en lo práctico? Porque vean en la pantalla, dice, el sentido común también puede volverse un hábito o una tradición para nosotros, lo cual puede ahogar nuestro crecimiento personal y nos mantiene atados a nuestra tradición. Entonces, y de nuevo, yo lo pongo en mi ejemplo, pero si eso le ayuda a usted, por favor, escuche. En mi ejemplo, como ya lo dije antes, estoy tan preparado, tan informado que no tomo acción en lo que debo tomar, porque no estoy actuando bajo el sentido común, por eso lo estoy exponiendo. Y pienso que, Antonino, ¿cómo lo desarrollamos? Es a través de tener personas con quien conversar, cederles el permiso que nos corrijan y cederles el permiso que nos regresen al camino que debemos hacer. Ejemplo, a veces estoy, perdón, teniendo malos pensamientos respecto a personas, los expongo y viene mi esposa o algún amigo y me ayudan a decir, no, 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 eso no estás pensando bien. Tienes que cambiar de pensamientos. Así se desarrolla. Y lo que estás subrayando ese texto, luego el sentido común también puede volverse un hábito, una tradición
para nosotros, lo cual puede ahogar nuestro crecimiento personal y mantenernos atados a nuestra tradición. Entonces ya vemos el sentido común de lo que es común en una comunidad, lo es común en una estructura social, nos puede atar y nos evite ver adelante de otras opciones de, Ya de voy. comportarnos o hacer cosas o negocios, por ejemplo, que estamos haciendo lo que es común, lo que hace toda la gente, pero ahí quedamos atrapados y no Sí. vemos las nuevas oportunidades que hay por el desarrollo tecnológico, por con cambio en los mercados o tantas otras cosas que pueden ocurrir y simplemente quedamos atados y petrificados en un sentido común o en vivir como todo lo demás, sin posibilidad de progreso en Y un entorno cambiante. en un entorno cambiante. Y vamos a dar la definición de sentido común. Acá nos la mandó Juan Moreno. Dice, capacidad de comprender y aplicar el conocimiento en la vida diaria. Lo voy a Ujú. repetir. Capacidad de comprender y aplicar el conocimiento en la vida diaria. También está relacionado con el juicio prudente y la toma de decisiones sensatas. Y por Muy último, bien. el sentido común no es solo una habilidad humana, sino que proviene del temor a Dios, el conocimiento, el discernimiento y la sabiduría práctica. Ujú, ujú. Excelentes definiciones. Gracias, Juan Muchas Moreno, gracias. por Muy apoyarnos con bueno. esto. Héctor Pava, buenas noches. Desde Planeta Rica está nuestro amigo. No sé si va a poder compartir. Sí, claro, Héctor. qué bendición, qué bendición. Dios les bendiga a todos. Siempre es un privilegio estar en sala escuchando y aprendiendo de todos ustedes, de sus opiniones, pero por sobre todo de lo que Dios nos enseña. Estoy sacando conclusiones. Mm, el sentido común tiene que ver con la integralidad, con la integridad, con la identidad. Tiene que ver con la palabra cuando nos dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, en todas las cosas, pero así también como prospera tu alma. Y esto me lleva a unas lecciones de estas mismas anteriores, en semanas anteriores, cuando el pastor Hans nos hablaba de, del sentido común relacionado con la conciencia y con el libre albedrío. Y volvemos a ese Deuteronomio 28, con sus 15 bendiciones y sus 45 maldiciones, pero finalmente el responsable soy yo. Yo soy el responsable de mi propio proyecto de vida, de mi propia vida, de mis propios proyectos, de mi proyecto espiritual, pero también de mis proyectos económicos, de mis proyectos de producción. Y debo acudir a la iluminación del espíritu, pero también al conocimiento, a los dones, a los talentos, a las profesiones, a los oficios y al desarrollo académico y al desarrollo práctico en la vida y aplicar sobre todo el sentido común. El sentido común es el más común de los sentidos si se emplea, pero es el más dejado de lado si no se emplea. Y me llama la atención que se habla de los cinco sentidos a forma material, a forma humana, a cómo estamos construidos materialmente, que son nuestros ojos, nuestro olfato, nuestros oídos, nuestro gusto y nuestro tacto. Esos son los cinco sentidos. Y se habla mucho de que la mujer en general es un dicho que siempre nos gana porque siempre tiene desarrollado el sexto sentido, pero no es así. Dios nos dejó el sentido común en el libre albedrío, así que es de hombres y mujeres emplear en todo momento y lugar y ocasión el libre albedrío, por lo tanto el sentido común. Bendiciones y gracias por la oportunidad de participar. Héctor, Muchas gracias. Héctor, gracias. ¿Nos podrías dar un ejemplo o alguna situación en la que aplicaste el sentido común y nos podrías comentar los resultados? Sí, sí. Dios me dio el privilegio el sábado pasado, perdón, este domingo, ayer precisamente, con el pastor Jorge Castro Benítez, que es de acá de la Iglesia Virtual La Red y de Agape CMC Internacional,
de ir a un lugar que en el campo une dos municipios de acá del departamento de Córdoba, que son el municipio de San Carlos, en un sitio llamado Guacharacal, y un sitio de Planeta Rica muy extremo llamado Nueva Holanda Arriba. ¿Y cómo apliqué el sentido común? Porque oré al Señor, preparé la palabra, sabía que iba a trabajar con jóvenes y niños, y llegué al lugar, llegamos al lugar, y estaba el pastor local y no había nadie más. Entonces, apliqué estar a la expectativa y no a la ofensiva, no darme la de que yo por el conocimiento y la no sé qué, no, no. Eh, Tomé paciencia, esperé hasta que se dio el momento que llegaran jóvenes, que no había llegado ninguno, y también después llegaron niños, y cuando comenzó el culto, eh, la persona que estaba al frente para llevar la dirección a toda la iglesia, entró en alabanzas y luego se entró en los diezmos y luego se entró entonces a hablar a orar por la palabra de la escuela bíblica en la nave central. Fue cuando me di cuenta que sí habían llegado jóvenes y sí habían llegado niños, y, y yo ya había de antemano, aprovechando el tiempo, había dado una vuelta por los alrededores y me había enterado de eso que les estoy contando a ustedes, de que ese lugar unía dos municipios en un solo paso. Yo estoy como cuando está uno en la frontera de dos países y da un pie a la izquierda y está en un país, y da un pie a la derecha y está pisando el otro país a la vez. Así había hecho yo ese ejercicio. Y eso resultó ser en sentido común porque me sirvió de muchos ejemplos cuando estaba trabajando con la palabra, pero también con la vida real. De hecho, fue sembrado a sol allí al final, que es de lo que fue solución a los pollos un poquito, no sé si de eso estabas hablando ahora, cuando el pastor Simon, si es de él que estaban hablando, porque yo entré tarde, fue un poco la solución a los pollos para que tuvieran comida. Y aquí nos ayuda entonces el sentido común también y lo aplicamos. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, parece el tiempo apremia, Hans. Parece que todos si alguien no ha participado y quiere participar, dándonos su opinión o alguna pregunta, por favor, abra su micrófono, nos dice su nombre y de ahí partimos. Todavía tenemos unos 5 minutos a 10 máximo, pero también quiero presentarles otra sección que vamos a estar trabajando. Pero repito, ¿hay alguien que quiera dar un comentario o duda? No se quede con la duda, pero también le animamos a que se conecte con nosotros en privado en caso que necesite alguna opinión o darnos alguna opinión. Muy bien. Yo creo que de pronto un texto Adelante, que Hans. yo veo aquí, tenemos que recordar que nuestras mentes están bombardeados continuamente, recibimos información, y nos conectamos fácilmente de la realidad. Yo creo que hoy en día es un peligro, por la tanta información que recibimos. Abrimos el celular y ya viene una cantidad de información que finalmente no queremos, pero son noticias de todo el mundo, y eso nos aleja, o hay un peligro grande que nosotros nos alejamos de la realidad y, como dice, y hacemos cosas estúpidas. Mm. Debemos entonces aprender a descansar nuestra mente, a Cierto. apagar el celular, apagar la computadora y aprender a descansar en el Señor. Si Cierto. usted le cuesta mucho descansar y tiene siempre que tener el teléfono encendido o tiene que responder todos los textos que le llegan, le recomendamos que le ponga haga ayuno de eso. ¿Sabes, Hans, que hasta se puede ayunar el teléfono? ¿Perdón? ¿Sabes que se puede ayunar, estar en el teléfono también?
Sí, también se puede. Sí. Así que los Sí, animamos a que despejemos nuestra mente a descansar de ese tipo de comunicación y para que tengamos entonces la habilidad de razonar que Dios nos las ha dado. Bien, voy a hacer este anuncio y vamos a terminar orando. La siguiente semana vamos a implementar un parte de un currículum o parte de unas clases que llamamos de la pobreza a la abundancia. Esto es parte de un currículo que estamos usando en llevar proyectos sostenibles a las comunidades. Lo hemos usado en Uganda de una forma muy exitosa. Este esta enseñanza fue diseñada por otro grupo de la red que se llama The Reckoning, traducido se llama Poniéndonos a Cuentas, que fue diseñado por unas familias, unos misioneros que viajaron ¿hacia dónde fue? Hacia África, gracias mi amor, hacia África, y la señora Melissa Herman vivió 6, 7 años allá con los nativos de Sudáfrica y comenzó a ver que había mucha pobreza y se preguntaban a qué se debía tanta pobreza. Y fue en Kenia, perdón, en Kenia, gracias, aquí lo estoy leyendo. Y comenzaron a pensar, ¿cómo podemos traer proyectos que traigan bienestar a la comunidad, pero que ellos no tengan que estar dependiendo de nosotros como extranjeros? Y así fue como entonces pusieron 4 lecciones que vienen con eh, reconocer quiénes somos en Cristo Jesús y qué podemos hacer, de dónde viene la pobreza. Hay 3 niveles de pobreza, porque vean esto. La Biblia nos enseña, Jesús nos dijo, oremos que el reino de Dios venga a la tierra, así como es en el cielo. Y mucha gente estamos pensando en transformar nuestras comunidades y pensamos, necesito dinero, necesito mucho, mucho, mucho dinero para transformar mi vecindario. Bueno, lo que necesitamos es principios bíblicos del reino que funcionan porque son principios del reino de Dios. Así que vamos a tener este tipo de lecciones que yo sé que nos va a bendecir porque también va a ser el mismo estándar que estamos usando con la mesa redonda, donde vamos a leer un párrafo y vamos a comenzar a pensar de dónde viene la pobreza, cuál es el propósito de ella, pero cómo podemos aliviar, tanto traer alivio y alternativas a un mundo que necesita esperanza en estos días. Hay un dicho africano, y con esto termino, que dice, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir bastante lejos, ve con alguien más. Aquí en la red estamos formando equipos, estamos llegando a conocernos como familia y estamos dispuestos a trabajar en una amistad que Dios nos ayude a crecer a todos. Muy bien, esa es mi parte. Hans, ¿nos despides con una oración o un comentario? ¿O los dos? ¿no? No, interesante tu proyecto. Estoy ansioso conocerlo. La serie próximo lunes, entiendo. Sí, así es. Vamos a Ya. dividir el tiempo de, de que tenemos con la mesa redonda en 2 secciones, los principios del reino o los fundamentos, y la otra sección es de la pobreza a la abundancia. Mm. Así que vamos a aprender juntos. Muy interesante. Señor, yo doy muchas gracias por cada uno de ustedes. Es encantador oír su opinión. Aprendo cada vez más de ustedes, Señor.
Reconocemos que la vida no es fácil. Hay muchas cosas que superar. Nuestra vida no es fácil, Señor, pero confiamos en ti, Señor, y damos gracias por la oportunidad de poder participar en esta enseñanza de tu palabra, Señor, de la justicia que tú nos provees para que podamos vivir como cristianos en lo que tú has previsto para nosotros, que podemos participar en las bendiciones que tú das a cada uno de nosotros. Porque tú te has dicho, si vivimos de acuerdo a tus leyes, dentro de tu justicia, tú nos bendices, Señor. Y así pido para cada uno de ustedes sabiduría para su vida, sabiduría para su familia, bendiciones para su familia, bendiciones para su entorno. Yo sé, el Señor los quiere mucho, tanto así como yo los quiero a cada uno de ustedes. Por eso pido muchas bendiciones de lo alto del Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, amén. Gloria a Dios. Abran su Feliz noche. micrófono y digan amén y que tengan muy feliz noche. Venga, amén. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, María Eugenia. Bueno, adiós, Bendiciones Juan. todos. Gracias, Rico gracias. verte. Bendiciones, Gracias. bendiciones. Sí, Hasta que esté luego. bien.